¿cómo estás? Dios te bendiga, espero te encuentres muy bien. Bienvenido a un nuevo episodio más de este podcast, tu podcast Buscando tu Presencia. Para mí es un honor estar aquí. Este episodio realmente significa mucho para mí y deseo con todo mi corazón que sea de mucha bendición para tu vida. Te voy a estar hablando sobre mi testimonio. Sin más preámbulos, iniciamos con el episodio porque no quiero que se haga muy largo. Mi historia con el Señor comenzó en el 2017 y la primera palabra que yo recuerdo con la que Él ministró mi vida fue sobre el perdón. ¿Sí? Eso que no todos estamos como preparados, ¿verdad? En ese entonces yo estaba muy herida, sufría de baja autoestima y tenía muchas heridas en mi corazón. Bueno, la separación de mis padres, ellos se separaron cuando yo era muy niña, mi hermana y yo estábamos muy pequeñas, como 4 o 5 años teníamos, y fue un golpe demasiado duro para unas niñas tener a sus padres juntos y de un momento a otro no levantarse un día y pues ya no contar con esa figura o con esa familia, ¿verdad? Con la que crecimos, nacimos, ¿verdad? Entonces sí fue una experiencia bastante dura porque no solamente fue la separación de mis padres, sino las peleas que vinieron después de esa separación. Fueron momentos muy horribles, no se lo deseo a ningún niño. Si tú tienes hijos y si por algún motivo tuviste que separarte de tu pareja o algo, desde el fondo de mi corazón te pido, no pelees frente de tus hijos. No dañes a tus hijos con una mala experiencia o una discusión, no sabes el daño que le causas. Hubo un recuerdo que realmente ese fue un recuerdo que no logré borrar de mi mente, con el que crecí marcado esa experiencia. Y fue una vez, mi mamá y yo nos encontrábamos por la calle y nos encontramos a mi papá y en ese momento comenzaron a pelear y fue horrible. Y no sé realmente cuál era el motivo de la discusión, pero lo que recuerdo fue que uno me tomó por un brazo y el otro me tomó por el otro. Entonces comenzaron allí a forcejear y yo en el medio. O sea, ese recuerdo se me quedó grabado en mi corazón y yo crecí con tanto resentimiento. Ese solo suceso fue devastador para mí. O sea, me marcó horrible mi vida. Mi papá no se hizo cargo de nosotras, no nos ayudaba con la manutención. Entonces fue muy duro porque nos tocó trabajar desde muy niña. Realmente yo admiro mucho a mi mamá porque ella, muy a pesar de los miedos, muy a pesar de que no sabía cómo ser esa madre que nosotras necesitábamos, no se dejó llevar por la situación, por el temor, sino que salió adelante. Y yo pienso que todo eso que vivimos la hizo más fuerte, o sea, sacó a relucir cosas en ella de valentía, de mujer esforzada. Siempre he admirado esa forma valiente de salir adelante, de no dejarse llevar por los problemas, de siempre de ser resiliente. Si yo pudiera describir a mi mamá, sería eso: resiliente, valiente, esforzada, porque ella es lo que ha hecho. Y muy a pesar de las cosas que hayan pasado, es lo que me enseñó, que muy a pesar de los problemas siempre debemos levantarnos, siempre debemos seguir adelante, seguir soñando, seguir esforzándonos por nuestros sueños. Yo diría que una de las cosas negativas por las que todo esto de comenzar a trabajar desde niña por nuestras cosas, porque cuando yo llego a conocer del Señor, una de las cosas que me impiden recibir ese amor de padre es el no creer que yo era lo suficientemente buena como para recibir algo sin yo tener que yo esforzarme por adquirirlo, por merecerlo. Y eso es algo con lo que aún realmente siento que estoy luchando. Ya yo creo, con una experiencia que tuve con el Espíritu Santo, que Él me liberó de ese espíritu como de esclavitud, como ya lo hemos venido hablando, de que no te deja ver a Dios como Padre. Por eso te decía que te entiendo perfectamente cuando estamos pasando o ese espíritu está dentro de ti, porque ese espíritu te imposibilita de verte como hija, de verte como hijo, de que el Señor es tu Padre y que el Señor quiere amarte, de que el Señor quiere darte todo el amor tal vez de padre que nunca tuviste.
Entonces esas fueron muchas cosas con las que el Señor tuvo que tratar conmigo, de poder sanar mi corazón completamente, en que su amor por mí no es algo que yo tenga que ganarme, sino que es algo que Él realmente le nace darlo. Entonces pienso que esa secuela, esa herida que provocó la separación de mis padres y todo lo que vivimos junto con mi familia, con mi mamá, con mi hermana, provocaron muchas heridas en mi corazón. Cuando yo te decía, yo llego a conocer del Señor y me imposibilita aceptarlo como mi Padre, y no solamente de eso, sino de todas las cosas que vienen. Yo llego a conocer del Señor en el 2017 y me sentía tan indigna, o sea, era algo, o sea, yo veía cómo las otras personas se apropiaban del amor de Dios, o sea, se apropiaban de todo lo que Él tiene para nosotros. Y yo me decía, o sea, yo, ¿por qué no puedo? En el 2022 fue cuando el Señor realmente me hace libre de ese espíritu de orfandad, definitivamente, que yo digo, realmente puedo acercarme a Dios como hija. Entonces, ese tiempo desde el 2017 al 2022 yo luchaba. O sea, y yo sentía literalmente como era como algo que me impedía, como era como un obstáculo, como una cadena en el pie, no sé, algo que no te deja avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. Entonces yo buscaba, yo leía la Biblia, yo en oración, yo le decía, Señor, quítame esto, Señor, mira que esto no me deja creer que tú eres mi Padre. Realmente el Señor sabe la cantidad de veces que yo me fui delante de su presencia y le lloraba, Señor, yo quiero realmente sentir que tú eres mi Padre. Yo quiero verte como mi Padre que me ama. Mira, yo veo que las otras personas, como tú les das de su amor, de tus bendiciones, Señor, y yo también quiero eso para mi vida y todo. Entonces yo cargaba con esa necesidad de que el Señor hiciera un cambio en mi vida, de que el Señor hiciera una transformación en mi interior, en mi espíritu, que quebrara todo eso que no me dejaba conocerlo y aceptarlo como Padre. Fueron unas semanas antes de que el Señor hiciera ese milagro glorioso, me acuerdo, que el Señor me habla acerca de la caída del muro Jericó. ¿Sí? Entonces fue muy hermoso porque 2 semanas antes de que el Señor hiciera ese milagro, Él me habla por medio de esta palabra. Él me llevaba como a leer y a leer y a leer ese mismo pasaje de los muros de Jericó. Entonces yo no sé qué pasaba, pero yo leía y cada vez que leía, cada día que yo leía ese pasaje, el Señor me mostraba algo nuevo. ¿Sí? Entonces era como, en este día hicieron esto. Entonces ese era como si eso es, como si yo estuviera viviendo lo mismo que vivió el pueblo de Israel, o sea, esa preparación. Fueron 7 días en donde ellos estuvieron preparándose para que los muros de Jericó cayeran. Entonces era como si yo también me estuviera preparando para que esos muros cayeran espirituales. Entonces me sentí muy, muy ministrada en esa semana, en esos días en los que el Señor me llevó a leer y a leer ese pasaje. Entonces yo decía, algo va a pasar, y no sabía qué era. Fue un encuentro en un retiro de mi iglesia en donde estuve sirviendo y pude sentir como el poder de Dios, o sea, fue algo extraordinario que yo puedo decirte, o sea, wow. Yo pude sentir ese toque del Espíritu Santo y cómo algo se caía dentro de mí. O sea, yo no te lo puedo explicar con palabras porque no existen palabras para poder describir eso. Y en mi corazón sentía ese toque de su poder y era como si algo cayera, o sea, literalmente como si los muros cayeran, o sea, sentía cómo caían las cosas, cómo caían las cadenas, o sea, fue realmente glorioso. Yo recuerdo que yo no paraba de llorar. Yo no paraba de llorar en esa presencia de Él, en donde Él estaba quitando cadenas. Yo sentía que cuando yo lloraba era como si más cosas cayeran, como si fuera como una transferencia, ¿verdad? Entonces yo lloraba y era como que caían las cadenas. Entonces realmente ese fue un momento demasiado hermoso en donde el Señor hizo lo que por muchos años yo le había pedido, ¿sí? De que quitara esas cadenas. Entonces por eso es que yo te he dicho
en los episodios anteriores que el Señor sí puede romper con todo lo que en tu vida hay que no te deja avanzar hacia lo que Él tiene para tu vida. Que Él puede quitar ese espíritu de esclavitud, ese espíritu de orfandad que no te deja recibir el amor de Padre. Cree en su poder. Acércate a Él confiadamente en que Él te pueda ayudar, porque sí te puede ayudar para poder quebrar todo espíritu de esclavitud que te mantiene atado a esa vida de pecado. Él lo puede hacer. Solamente cree y acércate confiadamente a Él. Siguiendo con la historia, en el 2020 el Señor también dio una palabra, Juan 4:38, que yo iba a salir beneficiada del trabajo de otros, ¿verdad? Yo en el momento no quería aceptar esa palabra porque, como ya te venía diciendo, trabajaba muy pequeña con mi mamá. Tenía como esa percepción en mi mente de que si yo no trabajo por algo, o sea, yo no me lo merezco. Entonces, cuando el Señor me habla y me dice Juan 4:38, te vas a salir beneficiada del trabajo de otros, te voy a dar algo que otros trabajaron, o sea, eso fue un choque para mí. Porque yo decía, no, Señor, yo no quiero eso porque yo no lo trabajé y me parece injusto. O sea, esas eran mis palabras. Y el Señor como que diciéndome nuevamente lo mismo, pero yo decía, no. O sea, como ese amor de padre de querer darte su amor, de querer expresar su amor. Y uno como que impidiendo de que Él lo hiciera. Entonces, bueno, de un momento a otro yo digo, bueno, Señor, haz lo que tú quieras. Esa fueron mis palabras. Señor, haz lo que tú quieras, yo no voy a pelear contigo. Y bueno, en ese año 2020 yo me quedo sin un lugar donde vivir. Yo soy de un pueblo de Colombia, del departamento de Magdalena. Yo me fui a la capital del Magdalena, que es Santa Marta, a estudiar allá, a prepararme. Después de que terminé mi colegio, me fui a estudiar allá. Y cuando comienza lo de la pandemia, ya yo estaba terminando mis estudios y me fui porque ya iba a empezar prácticas profesionales de mi carrera universitaria. Entonces estaba como en ese papeleo de buscar prácticas y todo eso. Entonces yo me fui con esa intención de encontrar prácticas para mi carrera. Se entró la pandemia, yo llego allá a Santa Marta y todo pues obviamente estaba cerrado. Y no sé, algo en mi espíritu me decía, quédate acá. En pandemia todo era incertidumbre, o sea, no se sabía qué iba a pasar. Los negocios estaban cerrando, la universidad también estaba cerrando. Entonces era como mucha incertidumbre y no se sabía qué iba a pasar. Bueno, el Señor habla a mi corazón, a mi espíritu y me dice, quédate. Y yo digo, bueno, Señor, me voy a quedar. Pero cuando yo tomé esa decisión, a los días siguientes, pues, yo estaba en una casa de un familiar que debía pagar, pues, obviamente por la estadía y todo, pero yo me quedo sin posibilidad de encontrar un trabajo en medio de esa incertidumbre. Era como irracional pensar quedarme sin una fuente de ingresos y con la idea de que el Señor me decía, quédate. Y era como, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a hacer para yo quedarme si no tengo una fuente de ingresos, no tengo dónde quedarme, ¿verdad? Entonces sí fue como algo confrontativo y fue muy fuerte para mí. Pero en esa experiencia, en esa ocasión, la palabra que el Señor me había dado fue en enero de ese mismo año me levantó en la madrugada y me dio esa palabra. Entonces, cuando el Señor hace algo realmente extraordinario y abre una posibilidad de que yo me quede en la casa de una amiga. Y fue realmente glorioso porque los padres eran muy reacios, ¿verdad? Con quedarse con personas extrañas que no conocieran. Y no era que yo fuera como la amiga de un montón de tiempo. No. Apenas nos estábamos conociendo y yo pienso que el Señor puso gracia en mí para que sus padres dejaran quedarme allí y no solamente quedarme, sino que tuve un techo, alimentación, tuve todo lo que yo necesitaba y aún más. Yo pude ver allí en esa experiencia cómo el Señor está pendiente de sus hijos y cómo Él se anticipó a ese tiempo, cómo Él sabiendo lo que se venía para mi vida. Él me despierta un enero en la madrugada y me dice a salir beneficiado del trabajo de otros. Y esa palabra la cumple en mayo de ese mismo año. Y yo me veo un día
y veo a mi alrededor y yo digo, yo no trabajé para construir esta casa. Yo no trabajé, no puse ni un ladrillo para todo esto. Y yo digo, wow, Señor, es cierto, mira esto. Voy a salir beneficiada del trabajo de otros. O sea, y eso fue algo realmente hermoso porque yo solamente pude decir, Señor, gracias, porque tú sabías que esto iba a pasar y mira, me diste esta palabra. Y fue hermoso para mí ese momento en el que pude sentir su amor y que Él cuida de mí, así como también cuida de ti. Y así como de acuerdo a una necesidad que yo iba a tener, se anticipó y me dio una palabra. Yo creo que si tú estás pasando por una necesidad, Él también te va a sostener. No sé cuál sea tu necesidad, no sé cuál sea tu problema, pero déjame decirte, yo que viví literalmente en una palabra, yo te puedo decir que tú puedes vivir por una palabra de Dios. Que una palabra de Dios es suficiente para que tu situación se resuelva. Cree y busca y pídele al Señor que te dé una palabra en la que tú puedas vivir, en la que tú puedas salir de esa situación en la que tú estás. Yo te puedo dar testimonio, sí se puede vivir en una palabra. Y yo por meses estuve viviendo en Juan 4:38. Vas a salir beneficiada del trabajo de otros. No, tú no trabajaste, pero otros sí, tú vas a salir beneficiada. Esas fueron sus palabras y fue las que yo viví por varios meses. Viví en una palabra, entonces tú también puedes vivir por una palabra de Dios. Ora y pídele al Señor, el Señor, dame una palabra para yo vivir, para yo pararme en esa palabra y salir victoriosa de esta situación. Porque tenemos a un Dios bueno, a un Padre bueno que tiene cuidado de sus hijos. No tenemos a un Padre lejano, tenemos a un Dios cercano, bondadoso, misericordioso, que quiere derramar de su amor para con todos sus hijos. Pero nosotros debemos aceptarlo. Después de ese tiempo, de esa experiencia, entro a trabajar para la gloria de Dios en una empresa, a mi campo de entrenamiento le llamo yo. ¿Por qué le llamo campo de entrenamiento? Porque literalmente el Señor me prepara en esta empresa, en este trabajo, para lo que se viene para mi vida. Las primeras semanas de mi trabajo fueron horribles. Fueron horribles, te digo. Era una empresa una contratista para una empresa de servicio público de gas, acá en la costa. Yo estaba coordinando el área de reparto de facturas a nivel departamental, Magdalena. Y fue horrible cuando yo llegué porque de un momento a otro se comenzó a desboronar todo ese proceso. O sea, fue increíble porque yo llegando y a los días, ¡puf! O sea, problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problema, que ese proceso, ¡puf!, cayó al suelo. De tantas cosas que yo decía, está muerto este proceso. y fue muy fuerte para mí porque yo decía, era se podría decir que sí, mi primer trabajo formal. Yo decía, pero, o sea, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hice? ¿Por qué me pasa esto? Entonces fue muy cuestionante para mí. El poder entrar a trabajar y que me recibiera con problemas y con cosas. Realmente allí pude ver la mano de Dios ayudándome a levantar un proceso que pues estaba casi muerto ya, junto con mis jefes, que en ese entonces también, o sea, gloria a Dios por ello, yo los bendigo muchísimo, fueron de mucha bendición para mi vida. Realmente aprendí demasiado, o sea, aprendí demasiado de ellos, aprendí demasiado de ese tiempo. Y bueno, para la gloria de Dios y con la ayuda de Dios, poco a poco fuimos solucionando los problemas que se habían presentado y con esfuerzos, ¿verdad? Con trabajo, realmente fue un esfuerzo, o sea, fue un esfuerzo literal poder levantar, ¿verdad? Poder sacar adelante ese trabajo. Para la gloria de Dios lo pudimos hacer. Pero ya con los meses, ya los indicadores, o sea, wow, ya iban hacia arriba. Y cuando nosotros llegábamos, esos indicadores hacia abajo.
horrible y me tramé esos indicadores hacia abajo, hacia abajo. Pero bueno, ya con los esfuerzos, los meses y todo, entonces ya vimos esa esperanza y esos indicadores iban subiendo cada mes. Y realmente yo me sentía muy contenta, muy feliz porque yo decía, ay Señor, mira, está mejorando los indicadores, o sea, wow. Yo quería escalar en la empresa principal, no me quería quedar en la contratista, sino quería trabajar en la empresa principal. Entonces me fui ilusionando, me fue gustando el trabajo y yo oraba y yo le decía, Señor, mira cómo están las cosas, mira los indicadores, o sea, así podemos. Yo creo que puedo escalar en esta empresa, yo creo que puedo seguir avanzar. O sea, me parece que este es mi sueño de poder estar aquí. Y bueno, así pasaban los meses y íbamos mejorando cada vez más y yo nuevamente yo seguía esforzándome porque yo quería escalar, quería alcanzar mi sueño. El Señor me habla mucho por sueños. En ese tiempo en donde yo estaba emocionada con ese trabajo y que yo quería escalar, yo tengo un sueño literalmente con el Espíritu Santo, o sea, sentir la presencia tangible del Espíritu Santo. Ese sueño yo estaba caminando con Él y yo, o sea, literalmente pude sentir que Él estaba allí. O sea, sí, uno ora y uno, pues, el Señor te habla a tu mente, a tu espíritu, ¿verdad? Como que no con una voz audible, ¿verdad? Pero sí en tu interior, en tu espíritu, que tú logras entenderlo. Pero en ese sueño fue especial porque literalmente pude sentir su presencia, como estar al lado de una persona de carne y hueso. O sea, pude sentir tangiblemente su presencia. Y yo estaba allí caminando con él como muy buenos amigos. O sea, me gustó mucho porque me sentí muy bien. Me sentí que estaba con mi mejor amigo. Y yo estaba emocionada. Recuerdo que estaba contándole de las cosas que estaban pasando en la empresa y de cómo se estaban mejorando las cosas. Y yo, Señor, mira, estoy emocionada porque mira, los indicadores están mejorando, están subiendo. Y realmente estoy feliz, Señor, y mira esto, y mira lo otro. Y yo quiero escalar en la empresa, Señor, ábreme puertas. Y yo estaba ya emocionada contándole. Y de pronto, él espera, o sea, como un buen amigo que es él se emociona también con nuestros sueños, con nuestras alegrías, él se alegra. Y allí yo pude experimentar que sí es verdad, porque pude sentir esa alegría de él. Y después él espera que yo termine de hablar y de contarle todo. Y me dice algo que va a cambiar mi vida para siempre. Y me dice, Sandy, no me pidas para que estés en la empresa. Pídeme para que seas predicadora de mi palabra. Eso fue un balde de agua fría para mí. Yo le dije, no, Señor, yo no quiero ser predicadora de tu palabra. Yo quiero estar en la empresa y quiero escalar allí. Y nuevamente él me dice, Sandy, no me pidas para que estés en la empresa. Pídeme para ser predicadora de mi palabra. Yo no quiero ser predicadora de tu palabra. Yo quiero estar en la empresa. Y eso fue todo el sueño. Y cuando yo me levanto, yo recuerdo ese sueño y yo realmente me quedé como desconcertada. En el momento, no como que, ay no, sí, Señor, voy a renunciar a mis sueños, no. Seguía con la idea de querer estar en la empresa, de querer escalar, pero no sé, ese sueño quedó como allí en mi mente, como que me decía, ¿qué quieres decir? ¿A qué te refieres? Y bueno, ya con el tiempo yo seguía con la idea, yo seguía orando, yo quería seguir que se abriera la oportunidad de poder estar en la empresa. Pero ya con el tiempo, con los meses, no sé qué pasa, que ya a mí se me quita la idea, o sea, se me quita el gusto por estar en la empresa y ya no estoy como allí, como queriendo estar. Entonces ya comienzo como a aceptar ese plan que él me da o esa idea. Ya yo me fui haciendo la idea de que yo no iba a demorar mucho tiempo en la empresa. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerla. Entonces yo comienzo a decirlo, ¿y cuándo es, Señor? ¿Y cómo va a ser? ¿Verdad? Y comienzo como a hacer ese tipo de preguntas
cuando el Señor te dice a ti algo y tú dices, ajá, ¿y cómo? ¿Y cuánto? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Entonces tú estás allí como preguntando eso de ti, ¿cuándo va a pasar? Yo estaba como con ese berrinche, Señor, pero ¿cuándo? Pero mira que esto, que lo otro. Yo estaba ya emocionada en la idea de poder ser predicadora de su palabra y realmente no entendía o no dimensionaba más bien la palabra de todo lo que iba a implicar. En una de esas ocasiones él me habla por medio de Mateo 4. En este pasaje habla acerca del comienzo del ministerio de Jesús, de cómo fue. Bueno, una vez fue bautizado y fue al desierto para ser tentado, él inmediatamente no comenzó su ministerio públicamente, no. Él dice en los estudios que duró como 6 meses, un año, como en esa transición de empezar a predicar. Una vez Juan el Bautista es metido preso, o sea, es encarcelado, dice la Biblia que él se levanta, Jesús se levanta y comienza su ministerio públicamente. O sea, te lo estoy parafraseando. Pero entonces allí el Señor me habló, o sea, y fue algo, una locura, que te estoy abriendo mi corazón aquí porque yo no he compartido esto no lo he compartido antes porque me da miedo que van a decir y todo lo demás, pero hoy quiero ser lo más transparente posible contigo. Y me dice, Sandy, tú no puedes comenzar a predicar porque tu antecesor no ha terminado su trabajo. Yo me quedé como así. Así como yo no podía comenzar mi ministerio porque Juan no había terminado su trabajo. Así como yo no pude iniciar, yo no pude cortar, yo tuve que esperar. Así tú también tienes que esperar. Realmente no sabía a qué se estaba refiriendo, pero lo que yo entendía es, tienes que esperar, porque no ha llegado el momento. Realmente no entiendo, no sé a qué se refiere, no sé a dónde me va a llevar el Señor con todo esto, pero lo único que yo estoy en este momento enfocándome es en predicar lo que el Señor habla a mi vida. Eso y ya, poder predicar lo que Él me da a mi corazón y a mi vida. Ya lo que Él quiera hacer de ahí en adelante, pues es lo que Él decida. Ya pues es su decisión y yo no puedo interferir en eso. Yo decido esperar y todo eso. El año pasado, en el 2023, no sé, yo siento que ya ha llegado el tiempo de dar un paso en mi vida. Yo recibo una palabra de una amiga, que el Señor la usa mucho, en el área profética. Me da una palabra en el 2022, el 4 de julio, recuerdo. En esa palabra el Señor dice de que me va a llevar a un nuevo nivel, que va a impulsarme, de que viene algo nuevo para mi vida y eso. Entonces yo no sé por qué, pero en mi corazón hubo la convicción de que a un año de que se cumpliera de que me habían dicho esa palabra, eso iba a llegar para mi vida. O sea, que ya yo iba a estar en un año disfrutando de esa palabra. Bueno, yo no sé por qué me confundí. Esa palabra me la dieron un 4 de julio, mi amiga me la dio, y yo no sé por qué yo tenía en mi mente que era el 7 de julio del año siguiente, de 2023, se iba a cumplir esa palabra. O sea, yo no sé, no me diga por qué, no lo sé. Pero yo tenía en mi mente que el 7 de julio de 2023 se iba a cumplir esa palabra en mi vida. El Señor comienza como a generar molestias en mí, en el lugar donde estoy trabajando. Habla como mi espíritu y me dice, ya ha llegado el tiempo. Ya ha llegado el tiempo de avanzar. Ya ha llegado el tiempo de salir adelante. Ya ha llegado el tiempo de que dejes esta estación. Entonces, no sé, yo comienzo como a sentir eso de parte de Dios. Y yo digo, bueno, ya ha llegado el tiempo, ya llegó el tiempo. Yo no sabía a qué me iba a enfrentar, yo no sabía qué era lo que el Señor tenía para mi vida, yo no sabía nada. Realmente estaba a ciegas. Yo digo que realmente fue el Dios, porque imagínate, era todo incierto. Y pues no es que el Señor me dijo, no, mira, vas a hacer esto, te tengo preparado esto para tu vida, y mira, y vas a seguir trabajando. O sea, y fue muy duro para mí. Fue muy duro para mí porque yo pensé que ya después de esa decisión yo iba a seguir trabajando, yo iba a seguir teniendo
como que esa estabilidad. Cuando nosotros creemos en el Señor, creemos en las promesas, creemos de que inmediatamente va a pasar algo glorioso y que no vamos a tener que pasar por el proceso. Pero déjame decirte que Dios no es así. Cuando el Señor te da a ti una palabra, va a pasar un proceso. Va a pasar un proceso en donde el Señor te va a refinar. El Señor va a quitar cosas que no están bien. Te va a preparar para eso que Él quiere darte. Bueno, yo renuncio a mi trabajo porque no sé, el Señor como que hacía eso, como que fue provocando esa necesidad de avanzar, de renunciar. Y bueno, yo lo hago con todo el dolor de mi alma. Realmente fue una decisión que me costó demasiado tomar. Yo lloraba cuando, no sé, en mi espíritu sentía que ya era el momento. Yo lloraba horrible. Yo decía, Señor, me está doliendo demasiado toda esta situación. Pero era como más el deseo en mi corazón de que era lo que el Señor quería que yo hiciera. Yo renuncio y pues yo estaba trabajando en la ciudad de Santa Marta, como ya te había dicho, y me regreso para mi pueblo con la intención de que fueran solamente unos días como para descansar y todo eso, y después decir, bueno, el Señor ahora, después de estos días, seguro que va a abrir una oportunidad y va a abrir eso que pues Él me va a dar. Entonces yo estaba como con ese pensamiento de que así era que iba a suceder. Y bueno, pasan los días, yo estoy acá y se me abre una nueva oportunidad de trabajo, pero mi mamá estaba enferma, necesitaba ser operada y pues obviamente después de esa operación necesitaba recuperación y necesitaba cuidados. Bueno, entonces yo decido quedarme en ese proceso de cuidarla y de estar allí. Y yo dije, bueno, Señor, vamos a ver qué pasa. El 7 de julio de 2023, como yo lo había creído, si alguien me hubiera dicho antes de que no, Sandy, tú te vas a parar frente a una cámara y vas a hablar y vas a predicar, o sea, yo diría no, para nada. De poder estar hablando en una cámara me daba favor. O sea, yo pienso que esto también ha sido como esa gracia de parte de Dios que Él ha puesto en mí para poder hacerlo. En ese día, precisamente en ese día, yo tomo la decisión de realizar un pago para un entrenamiento de marketing digital y comienzo con todo este mundo digital. Ahí yo pude ver de que nuestros pensamientos no es los mismos pensamientos que el Señor tiene. Porque algo que yo creía y era que ya inmediatamente iba a tener un nuevo trabajo cuando yo renunciara a esto en ese nuevo nivel, ¿verdad? Que mi amiga me había dado esa palabra de ese nuevo nivel, de eso nuevo para mi vida. Las palabras puntuales fueron promovida a la excelencia. Sí, entonces como que uno se tiende a imaginar como que wow, es una oportunidad súper grande, ¿verdad? De que te van a contratar, de que vas a estar en un puesto y todo eso. Pero la realidad es que no, a los ojos humanos, ese momento en yo renunciar, estar en una ciudad, de devolverme para un pueblo, a los ojos humanos todo ese proceso se podría decir de que Dios no cumplió la palabra. Se podría decir de que ¿dónde está ese nuevo nivel? O sea, ¿dónde está ese nuevo nivel de excelencia que ha promovido la excelencia del que Dios me está hablando? O sea, ¿dónde está que no lo veo? Entonces es como, puede ser cuestionante a la razón humana de decir, no es verdad. Pero muchas veces ese retroceso o a los ojos humanos realmente es ese avance hacia lo que Dios tiene para nosotros. Si yo me hubiera ido, me hubiera trabajado en otro lugar, en otra empresa, me hubiera perdido de la bendición de poder estar aquí, de poder prepararme, de poder preparar todo lo que el Señor tenía para mi vida, de poder perderme de todo esto, que es estar aquí contigo, contándote mi experiencia, ese instrumento que el Señor usa para bendecir tu vida. Me hubiera perdido porque estuviera trabajando en una empresa, estuviera trabajando en otras cosas y estuviera como cerrada a esta oportunidad. Entonces, muchas veces lo que Dios nos va a dar
no es como nosotros lo tenemos en mente o lo esperamos. Como yo creo que ya te lo he mencionado en algunas veces, Dios no nos va a dar todo terminado. Dios no nos va a dar esa promesa finalizada. Dios nos la va a dar como en pañales y nosotros vamos a tener que poner de eso que el Señor ha puesto en nosotros, de esa capacidad, de ese talento, para poder que ese sueño, que eso que Él nos da en pañales, nosotros poder construir hacia lo que Él ha dicho. Entonces, yo pienso que con todo esto de poder, de que me ha entregado, de la oportunidad de estar aquí contigo compartiendo en este espacio, es ese cumplimiento. Y yo te puedo decir que sí, el Señor ha cumplido su palabra y me ha promovido a algo mucho más glorioso, algo mucho más, un nuevo nivel en mi vida que nunca hubiera imaginado que yo estuviera haciendo, ¿sí? Y es este nivel de estar aquí contigo frente a esta cámara. Antes de poder darle finalización a este video, que wow, se hizo largo, quiero abrirte también mi corazón en esta parte, y es que antes yo estaba envuelta en toda esta parte de conocimiento humano, de desarrollo personal, ley de atracción, poder del subconsciente, pensamiento positivo y todo eso. Son teorías humanas que nacen del pensamiento humano. Y yo estaba muy arraigada en esta parte, y si tú puedes ver mis comienzos, mis primeros videos, hablaba mucho de este tema. Desde que él comenzó con todo esto, había como esa intención de poder ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial, ¿sí? De poder ayudarlas a que se atrevieran, a que salieran adelante, a que pudieran creer en lo que el Señor ha puesto en sus vidas. Entonces había como esa necesidad, ¿verdad? Y con ese conocimiento, pues de alguna manera me lo estaba brindando. Y el Señor me habla nuevamente con Juan 4 y me dice: Sandy, con esa agua que tú tienes, las personas que llegan a ti pueden beber, pero después van a tener sed nuevamente. Pero del agua que yo tengo, no volverán a tener sed jamás las personas que vengan a ti y beban. Y yo me quedé como que wow. El Señor me estaba literalmente haciendo la invitación de que yo le entregara esa agua, o sea, ese conocimiento humano, todo lo que yo sabía, porque fueron años yo estudiando, leyendo del tema, y el Señor me dice: entrégame esto, entrégame este conocimiento humano que yo te voy a dar, un agua viva, un conocimiento que proviene de mí. Y bueno, después de unos días de pues hablar con el Señor y de que el Señor me hablara más al respecto y todo eso, bueno, tomo la decisión de hacerlo. Fue también muy incierto para mí, porque yo decía: ¿y ahora de qué hablo? Obvio, sí tenía pues conocimiento de la palabra y todo, pero o sea, era como fusionando el conocimiento humano con el conocimiento de la palabra. Y bueno, me quedo como sin nada de qué hablar, sin nada de nada concreto. Me encuentro en incertidumbre literal, porque ¿y de qué hablo? ¿Con qué puedo yo cumplir este sueño de querer ayudar a las personas a que encuentren su máximo potencial y a que puedan creer en lo que Dios ha puesto en ellos? O sea, ¿de qué manera? Y fue muy hermoso, o sea, te lo digo, de cómo a partir de ese momento y de muchos acontecimientos que sucedieron después, con el Espíritu Santo puntualmente, el Señor va agregando agua de vida literalmente, va agregando cosas en mí que yo hasta este punto yo me quedé impresionada. Yo digo: wow, esto yo no lo sabía, esto no proviene de mí, yo no soy, o sea, yo no me reconozco. Y para la gloria de Dios, hoy te puedo hablar, y hoy cada vez que el Señor me permite leer su palabra, puedo encontrar allí muchas cosas, como el Señor me habla, me dice, o sea, y son cosas de la palabra con las que el Señor me permite bendecirte. Cada uno de los episodios lo hacemos el Espíritu Santo y yo. O sea, no es que yo tomo de
un libro o de otros predicadores o de mi iglesia, o sea, no, es algo que nace del Espíritu Santo. O sea, todo lo que hemos hablado aquí nace del Espíritu Santo, que me lo da de acuerdo de pronto a lo que quiere enseñarme a mi vida o a lo nuevo que viene para mi vida, ¿verdad? Entonces es algo que nace de Él, que proviene de Él, y siento que pues el Señor quiere compartir y por eso lo hago. Una de mis oraciones, Señor, si tú ves de pronto que yo estoy como con el conocimiento humano nuevamente, como que mezclo ahí las cosas, Señor, háblame y dime, porque realmente yo deseo que las palabras que salgan de mi boca sean palabras de vida, Señor, como tú me prometiste que me darías, sean palabras que edifiquen, sean palabras que ayuden a las personas, sean palabras que los transformen, sean palabras que sean de bendiciones para su vida. Es muy gratificante y sin duda alguna ha cumplido su palabra de darme esa agua de vida, con la que otras personas pueden beber, sí, pueden beber de esta agua de vida y que sea el Señor sanando, el que sea el Señor liberando, que sea el Señor llevándolos a un nuevo nivel. Bueno, hemos llegado hasta el final de este episodio, o sea, wow, mi episodio no es largo. Realmente fue un privilegio estar aquí compartiendo contigo un episodio más de este podcast, tu podcast Buscando tu Presencia. Quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de los episodios que vamos a estar viendo. La próxima semana vamos a iniciar una nueva serie en la que el Señor nos va a enseñar, porque nos va a enseñar, que déjame decirte literal, porque yo también voy a aprender junto contigo cómo descubrir quién somos en Cristo, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra autoridad, cuáles son nuestros derechos. Vamos a tener esa revelación y esa convicción de qué fue lo que el Señor ganó por nosotros en la cruz. Vamos a apropiarnos de todo eso y a vivir la vida abundante que el Señor ha ganado para nuestra vida. Esa es la promesa que yo creo que el Señor va a hacer con esta nueva serie, en donde vamos a aprender mucho más de esas bendiciones espirituales que el Señor tiene para nosotros. Vamos a trabajar en nuestra identidad de hijo de Dios. Vamos a trabajar en esa posición que tenemos como hijo de Dios. Bueno, no siendo más, nos vemos la próxima semana con el inicio de la nueva serie. Dios te bendiga. Chao, chao.